Hola amigos, bienvenidos al canal de Math2Me Prime. Yo soy la maestra Gabriela y en este video voy a resolver los 25 ejercicios de biología de la guía diagnóstico de Exani 2, que te va a servir si vas a ingresar a una licenciatura relacionada con ciencias agropecuarias o ciencias de la salud. Sin más que decir, hagamos los ejercicios. Pues vamos a iniciar con las preguntas de biología. La primera es, para obtener plantas resistentes a las plagas, ¿cuál proceso biotecnológico se debe aplicar? Y pues están nuestras 4 opciones. Vamos a analizar cada una de ellas para poder descartar pues cuál de ellos nos ayuda a obtener plantas resistentes a las plagas. El primero de ellos es el acodo aéreo. Aquí les pongo una pequeña ilustración. Consiste en hacer que una rama emita raíces sin necesidad de separarla. Si ven aquí, pues tienen el pequeño tallo de una planta. En uno de estos tallos pues le cortan un cachito y lo cubren completamente de tierra. Ahí les va a quedar, les ponen una bolsa y los dejan por un largo tiempo. A veces les suministran un poco de agua y al final van a ver que aquí van a empezar a crecer raíces. O sea, imagínense, las raíces que están generalmente abajo de la planta, aquí van a aparecer en uno de los tallos. Y pues eso es el acodo aéreo, ¿vale? Pues eso no nos sirve para hacer plantas resistentes a las plagas, únicamente para generar otras plantas o raíces de plantas de forma aérea sin necesidad de tener que cortar otra planta, ¿vale? Entonces, esa opción no es viable. Vayámonos con el ADN recombinante. Esta opción, aquí les pongo el dibujito que nos va a ayudar. Pues aquí es el ADN recombinante, nos ayuda a modificar la molécula de ADN. O sea, le metemos un pedacito de molécula artificial de manera deliberada para formar una que sea una molécula de ADN nueva, que tenga parte natural y parte artificial modificada, que es la característica que queremos pues cambiar, ¿no? En este caso, pues podemos, por ejemplo, los científicos o biólogos pueden hacer que este trocito esté relacionado con la resistencia a las plagas y pues puede ser un mecanismo que les pueda ayudar para hacer plantas resistentes a plagas. Así es que el ADN recombinante pues sería una propuesta de respuesta que sería viable. Por el momento, para poder analizar las otras dos, pues no lo tomaremos como respuesta, pero esa puede ser, ¿no? Entonces la dejamos ahí como propuesta. El C es autopolinización y pues aquí está la forma en la que se ve la autopolinización y es el mecanismo en el cual una planta se fecunda a sí misma cuando la polinización se realiza entre los estambres y los carpelos de la misma flor. Puede ser, por ejemplo, que aquí la abejita pues esté ayudando a la autopolinización de la misma flor, ¿vale? Entonces eso no ayuda en realidad a obtener plantas resistentes a plagas, sino más bien a polinizar o a fecundar una planta, autofecundar. Bueno, entonces esa sí la descartamos. Y D es el cruce de prueba. ¿Qué es el cruce de prueba? Pues puede utilizarse para determinar si un organismo con un fenotipo dominante es homocigoto o heterocigoto, o más bien es cuando el organismo con el fenotipo dominante se cruza con un organismo que es homocigoto recesivo. Por ejemplo, aquí se ve cómo hacen posibles combinaciones, pero si lo ven, por ejemplo aquí el cruce de prueba solamente es para ver cuál es dominante o cuál es recesivo y jugar con los genes, ¿no? Identificar cuáles son genes dominantes o cuáles no, pero no nos permite hacer esto de la pregunta que es obtener plantas resistentes a plagas. Entonces, por lo tanto, esto no nos sirve. Identificar si un fenotipo es dominante, es homocigoto o heterocigoto, pues para estos fines no es de utilidad. Entonces, pues lo eliminamos y nos quedamos con el inciso B, que es ADN recombinante. Sigamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Dice, ¿a qué proceso biotecnológico se hace referencia en este planteamiento? En un lago donde se realizan cargas industriales clandestinas, la contaminación afectó a los peces y plantas acuáticas. Para contrarrestar esto, se introdujo el lirio acuático, el cual es conocido por absorber contaminantes. Tras 2 años de manejo con lirio acuático y supervisión muy eficaz de las descargas, se ha logrado disminuir los niveles de la contaminación en el lago. O sea que debido a la introducción
de este lirio acuático, se pudo reducir la contaminación de ese lago debido a las características del lirio. Y pues se nos presentan las 4 posibles respuestas. De nuevo vamos a analizar una a una para que veas cuál es la correcta. La hibridación es un proceso por el cual se combinan dos cadenas de ácidos nucleicos antiparalelas y consecuencias de bases complementarias en una única molécula de doble capa. Aquí lo puedes ver, ¿no? Se recombinan estos dos para formar pues una molécula de doble capa que aquí está, y pues esto tiene efectos como hacer que se puedan combinar pues dos especies en una. Por ejemplo, pues aquí puedes ver este ejemplo, pero eso no nos ayudó. O sea, en este caso la introducción del lirio acuático hizo que se redujeran. Entonces esto pues no va por ahí nuestra respuesta, si es que la descartamos. Hibridación. Sigue C, que es bioremediación, y pues ahí la bioremediación es el proceso biotecnológico que, usando organismos biológicos, ayudan a disminuir la contaminación de los ecosistemas. Por ejemplo, aquí se ven las plantas, se introducen para que sean agentes de bioremediación, para que ayuden a reducir la contaminación de este lugar acuático. Suena a que es esa, ¿verdad? Pues esa todavía no la seleccionamos porque nos hacen falta 2, pero suena a que es esta. Y sigue la manipulación genética. Si te das cuenta, desde el principio no está hablando nada de manipulación genética, porque no están haciendo ningún experimento que lleve al laboratorio a recombinar algo. Pero de todos modos vamos a dar la definición de manipulación genética, que consiste, pues lo hace la ingeniería genética, y es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar sus genes, eliminarlos o duplicarlos por medios de diferentes técnicas de edición genética, por ejemplo como lo hacen con los alimentos transgénicos. Pero insisto, aquí no están haciendo nada de esto, por lo tanto tachamos esta opción de respuesta. Y sigue la biodegradación, que es el resultado del proceso de digestión, asimilación y metabolización de un compuesto orgánico, llevado a cabo por bacterias, hongos, protozoos. O sea, sí podría ser porque es una biodegradación, pero sin embargo esto es de forma natural, esto es a través de los llamados descomponedores, y no, acá se están aprovechando las características del lirio para poder hacer una descontaminación. Entonces, por lo tanto, nos quedamos con la bioremediación, ¿vale? Entonces, el proceso biotecnológico que hace que este planteamiento tenga sentido, pues es el inciso B. Vayámonos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué autor estableció que toda célula proviene de otra preexistente? Pues están nuestras 4 opciones. Hooke, si te acuerdas, analizó un pequeño trozo de caucho y vio estas pequeñas celdillas, a las que les llamó células, pero no se metió con nada de los postulados de la teoría celular. Entonces descartamos a Hooke, que hizo una gran contribución, pero en este caso no es la respuesta correcta. Anton van Leeuwenhoek, pues él desarrolló un microscopio avanzado que le permitió ver pues algunas partes de las células y analizar algunos organismos que él veía. Sin embargo, tampoco se metió con los postulados de la teoría celular, ya que pues si te das cuenta, es el tercer postulado de la teoría celular, donde dice que una célula viene de otra preexistente. Y pues veamos las otras 2 opciones que son las posibles respuestas, que es Schwann y Virchow. Primero, Schwann lo que hizo fue señalar que, como era un histólogo y fisiólogo, pues señaló que las células eran las unidades estructurales y fisiológicas en animales. Entonces, pues no, porque aquí se trata de división. Lo que hizo Schwann es contribuir al primero y segundo postulados de la teoría celular, pero no al de origen o de que una célula viene de otra. Eso lo hizo Virchow, porque él postuló dijo el tercer postulado, que es que toda célula se origina a partir de otra o por la división de esta. Entonces señalamos que la opción correcta es el inciso D, Virchow. Entonces, eso siempre lo tienes que tener bien en claro. Schwann dio el postulado de que pues la célula era la unidad estructural y fisiológica, pero en cuanto a células animales. Y vayámonos a otra pregunta que está muy relacionada.
porque dice: ¿qué autor de la teoría celular emitió este principio? Los animales están formados por células y por productos secretados por estas. Y pues ya vimos que en sí, pues es Theodor Schwann, ¿no? Porque él dijo esto, que los animales o las células animales estaban formadas por células y por productos secretados por estas. Entonces ya sabemos que el inciso correcto es el A. Pero analicemos las contribuciones de los otros tres autores. Por ejemplo, Matthias Schleiden lo que hizo fue algo similar a Theodor Schwann, pero con los vegetales, porque dijo que las células eran las unidades estructurales y fisiológicas de los organismos, pero como él era botánico, hizo este postulado para los vegetales. Entonces, no se te olvide, Schwann animales, Schleiden vegetales al ser botánico. Louis Pasteur lo que hizo es que con ayuda de todos de sus experimentos que hizo, contribuyó mucho no solamente a la parte, pues ya sabes, ¿no? A la parte química, biológica, sino también pues a que esta teoría se diera por hecho, porque antes era algo que todavía no se lograba admitir del todo, y gracias a los experimentos de Louis Pasteur pues se hizo realidad, fue aceptada en la comunidad científica. Y Evangelista Purkinje pues realizó investigaciones igual con grandes contribuciones acerca de los mecanismos sobre todo de las células nerviosas, y algunas investigaciones acerca de la estructura ósea, la formación de dientes, pero no contribuye a los postulados de la teoría celular, que es lo que estamos analizando aquí. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice: observa el siguiente esquema y distinga cuál de la estructura celular que representa. ¿Y cuál es la estructura celular que representa? Si te das cuenta, aquí es una capa fosfolipídica, porque es una bicapa. En primer lugar, aquí está una capa, aquí está otra capa. Estos aquí pues te dan la sensación de que son algunos pues lípidos que están aquí formando esta bicapa. Aquí están unos receptores de algo y aquí están algo que pues puede entrar, o sea, suena a que es una membrana, pero analicemos uno a uno las características que tienen cada uno de estos cuatro. Entonces la primera es ribosoma citoplasmático y ribosoma intomitocondrial. El ribosoma citoplasmático está aquí. Dentro del citoplasma está muy cerca del retículo endoplásmico, y los ribosomas intramitocondrial pues está dentro de la mitocondria. Si te das cuenta, aquí están estos pequeños puntos verdes que aparecen aquí, y en este caso pues están aquí estos puntos, estos ribosomas aquí. En el caso del ribosoma citoplasmático, pues estos tienen la función principal de sintetizar las proteínas, y en el caso de las mitocondriales tienen como una función de traducir los mensajes del ARN mensajero. Pues bueno, ninguna de estas, si te das cuenta, cumple con las características de aquí, porque estos son, digamos, circulitos, y aquí no es un circulito, es todo, ¿vale? Entonces aquí esto lo dejamos de lado, estas opciones A y B se descartan. Luego están los centriolos, que son estructuras tubulares que forman parte del sistema esquelético de la célula y ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de los organismos celulares. Además, forman parte del uso mitótico cuando llega la separación o la reproducción celular. Entonces, esto no está, un centriolo no es una opción de respuesta para esto, porque no tiene esta estructura pues como de túbulos aquí, ¿vale? Entonces descartamos a los centriolos y nos quedamos con la membrana plasmática, que esa es, o membrana celular, también se le llama, es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, y como te das cuenta tiene túneles o poros para poder admitir ya sea nutrientes o agua a la célula. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Si te das cuenta, las estructuras son muy similares y nos quedamos con esta opción de respuesta, que es el inciso D. Vamos a la siguiente pregunta, que es: las células especializadas llamadas macrófagos realizan el siguiente proceso llamado, y pues primero veamos qué es un macrófago. Un macrófago son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran en la sangre e intervienen en la defensa. Aquí está un macrófago, interviene en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes patógenos. El modo en el que lo hacen es que si aquí están los pequeños patógenos, por ejemplo en este caso virus, llega el macrófago y lo
mete, lo engulle y lo digiere. Eso es lo importante, lo digiere. De esta manera, pues es parte del sistema inmune de nuestro cuerpo. Ahora analicemos cada una de las respuestas para ver cuál coincide con esta descripción. El proceso llamado endocitosis, aquí vamos a poner este pequeño mapita, es el proceso en el que una célula capta una sustancia, la engulle con la membrana celular y la lleva adentro. O sea, capta una sustancia, no necesariamente tiene que ser un patógeno, sino cualquier sustancia. Por ejemplo, aquí puede ser un poco de agua, puede ser algunos minerales que estén ahí en la membrana. Y la exocitosis es el proceso contrario, describe el proceso de fusión de vesículas con la membrana celular y la liberación de su contenido fuera de la célula, o sea, es el proceso inverso. Entonces, esto suena que no es así. ¿Por qué? Porque no están relacionados nada con el sistema inmune, como lo es los macrófagos. Sigamos con la pinocitosis. La pinocitosis es un tipo de endocitosis que consiste en la captación de material del espacio extracelular por invaginación de la membrana citoplasmática, ¿vale? Aquí se ve cómo se invagina y pues lo pone adentro. Pues si usted das cuenta, no es ningún agente externo o agente patógeno. Perdón, ese es mi perrito. Y la siguiente y última es la fagocitosis, que es el proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares captan y digieren partículas nocivas o alimento. Y las digieren, o sea, eso es importante, ¿no? Como habíamos dicho, las digieren. Aquí están las partículas sólidas, que puede ser una bacteria o un virus, la toman, la engullen, la digieren, y eso es lo que describe o es lo que hace un macrófago. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, fagocitosis, ¿vale? Y sigamos con las preguntas de biología. Dice, al cruzar plantas de semillas lisas con semillas rugosas, Mendel obtuvo 100% de plantas con semillas lisas, porque la característica rugosa es... Bueno, aquí se nos presentan 4 opciones: dominante, pura, recesiva e híbrida. Aquí debemos analizar que la característica rugosa no se expresó, puesto que Mendel obtuvo el 100% de plantas con semillas lisas. Si no se expresó, no puede ser un gen dominante, no puede ser una característica dominante, porque la dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen, donde el gen dominante es el que se expresa, mientras que el recesivo es el que queda enmascarado. Aquí luego se puede ver cómo el gen dominante, que es verde, se expresó en todos los casos y el recesivo no. Entonces, pues la respuesta sería recesivo. Sin embargo, analicemos las otras dos respuestas, que es pura e híbrida. Bueno, no puede ser una característica pura, porque pura está relacionado con algo que es como una descendencia de uno o más individuos de constitución genética idéntica o de linaje puro, obteniéndose su autofecundación. Son individuos homocigotos para todos sus caracteres. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, aquí están nuestros cromosomas. Ese que se escucha de fondo es mi perrito, disculpen. Aquí están los cromosomas, aquí están los pares de alelos, que son cada uno de los cromosomas tienen pues los alelos, que es donde tienen las características de determinada, por ejemplo, este alelo es de color de ojos, ¿no? Y esto es de, no sé, estatura, color de piel, pero cada uno tiene su correspondiente. Cuando es homocigoto, quiere decir que ambos alelos o esas partecitas que están ahí son iguales, mientras que los heterocigotos pues son diferentes. Entonces aquí, si está diciendo que son semillas, que unas semillas son lisas y otras semillas son rugosas, quiere decir que estos alelos pues son diferentes, o sea que no corresponden a algo homocigoto o que no son iguales. Por lo tanto no puede ser puro, porque hay aquí una combinación de dos características que no son iguales, ¿vale? Y tampoco híbrido a veces puede confundirte, porque puede decir, pues es una característica híbrida, pero no. Híbrido sería si las semillas tuvieran una parte lisa y una parte rugosa, o sea, tuvieran una combinación de las dos. Eso sería una hibridación, ¿no? Que
se cruzan los genes de los dos organismos de especies diferentes o de características diferentes y da como resultado algo híbrido, pero en este caso no es híbrido, es solamente una característica se expresó y la otra no, por lo tanto es recesiva. Sigamos con la siguiente pregunta, que es: seleccione las moléculas involucradas en la herencia, y te dicen glucosa, nucleótidos, fosfolípidos, aminoácidos, desoxirribosa, ácidos nucleicos. Y 3 de ellos pues son moléculas involucradas en la herencia. Primero que nada, nosotros sabemos que las moléculas que están involucradas no solamente tienen la combinación de todo lo que nos hace pues únicos, sino también la capacidad para poder recombinarse, reproducirse o transcribirse o tener esta llamada transferencia o síntesis de proteínas específicas, pues son los ácidos nucleicos, en especial el ADN y el ARN, ¿no? Aquí se ve su estructura de doble hélice con todos con los componentes. Aquí en este dibujito se ve más detalladamente cómo está constituida cada uno de los nucleótidos están unidos de tal forma que forman cadenas largas, y algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan pues a tener tamaños muy grandes. Cada nucleótido, que son que son esta cosa que está aquí, o cada una de estas cosas que está aquí, está formada por una base nitrogenada, ¿vale? Que es esta, que puede ser ya sea una citosina, tiamina, adenina o guanina. También una azúcar desoxirribosa. Entonces, y un grupo fosfato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí me preguntan, seleccione las moléculas involucradas en la herencia, pues luego pues lo relaciono con ADN y ya sé que el ADN tiene ¿qué? Pues en primer lugar es un ácido nucleico. Por lo tanto, dejen quitar el ácido nucleico está. Entonces desecho todas las opciones que no tengan ácido nucleico. Entonces esta y esta pues se van. Luego, la desoxirribosa, si se dan cuenta, es una molécula, es una molécula de azúcar que está en el nucleótido. Por lo tanto, esa también está ahí, pues dentro de nuestras opciones, que es el 5. Ya desde ahí sé que la opción correcta es la D, que también tiene aldos, que son los nucleótidos. Y pues ya sabemos que los nucleótidos pues es todo esto que constituye la molécula del ADN. Entonces bajamos esto y por otro lado analizamos las demás que sobran. La glucosa está más relacionada con la producción de ATP y producción o almacenamiento de energía. Los fosfolípidos están más relacionados con la membrana plasmática, su labor es más estructural. Y también pues algunas labores como no de filtración, sino de selección, de un transporte pasivo y también activo. Entonces eso no, porque es estructural. Y los aminoácidos también tienen parte estructural, pero no se relacionan mucho en sí mismos con el ADN, sino esos son los ácidos nucleicos, nucleótidos y desoxirribosa. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Dónde me fue? Déjenme ver si en alguna partecita de aquí lo tengo. Creo que no. ¿Qué dice? La reproducción sexual es la unión de, y ahí hay que completar, para formar un nuevo individuo. Se caracteriza por la combinación de información contenida en el ADN de los progenitores, específicamente en los que codifican las proteínas necesarias para la formación del cigoto. Bueno, como aquí hay dos opciones, si te das cuenta, las opciones es en el A y en el B. En la primera opción te dice cromátides o gametos. Vale, entonces hay que ver cuál queda mejor en esta parte. Dice, la reproducción sexual es la unión de cromátides. Pues bueno, los cromátides son cada una de las pequeñas, cada una de las partes se constituyen al cromosoma. Por ejemplo, esta es una cromátide, esta es otra, y están unidas por
Ay, no me acuerdo cómo. Ajá, se me fue su nombre, del que está en medio. Ajá, bueno, bueno, cada una de estas es una cromátide, pero la unión de esas cromátides pues da en sí el cromosoma, pero no es la razón o los cromosomas, mediante la mitosis, eh, más bien meiosis, ajá, se da la reproducción sexual, pero no es la unión de dos cromátides lo que da pie a la formación de un nuevo individuo. Por lo tanto, pues son los gametos, porque recordemos que los gametos son estas células facultadas para la reproducción sexual, que son, pues, en el caso de las mujeres, los óvulos y en el caso de los hombres, los espermatozoides. Entonces sí tiene coherencia, ¿no? Tiene sentido de que la reproducción sexual es la unión de gametos para formar un nuevo individuo. Se caracteriza por la combinación de información contenida en el ADN de los progenitores. ¿Y dónde se encuentra el ADN? ¿En los ribosomas? No, se encuentra en los genes. Por lo tanto, que codifican las proteínas necesarias para la formación del cigoto. La opción correcta es la opción D. Muy bien. Pues pasemos a la siguiente pregunta. Dejen quitar este cromosoma de aquí. ¿Qué proceso reproductivo se presenta en este caso? Un estudiante decidió repetir algunas cruzas que hizo Mendel en plantas de chícharos. Tomó el polen de una planta de chícharo que contiene semillas lisas y lo colocó en el estigma de las plantas de semillas rugosas obteniendo. Bueno, si te das cuenta aquí este estudiante tomó el polen de una planta de chícharo y se lo colocó al estigma de las plantas de semillas rugosas. Pasó de semillas lisas a rugosas. Como hay una contribución o hay la necesidad de la interacción de entre dos plantas, pues se deduce que es una forma de reproducción o un proceso sexual, porque uno juega la parte de, pues, ¿qué podría ser? Como la, los gametos, el óvulo y el espermatozoide, y el estudiante fue el medio por el cual estos dos tuvieron contacto. Pero como necesita uno del otro, pues es sexual. Entonces es el inciso, podría ser el inciso A. Solamente analicemos las demás opciones. La reproducción asexual pues es un proceso que no necesita de células sexuales y pues aquí pues es todo lo contrario, necesito de el polen y del estigma de las plantas de semillas. Entonces pues seguramente no es una opción. La C es gemación. La gemación hay que recordar que es una forma de multiplicación asexual. Como es asexual, pues tampoco es una opción. Pero la gemación, recuerda que es es algo que una tipo de reproducción asexual que tienen ciertos animales donde cortan, no sé si cortan, pero de parte de su cuerpo pueden generar de una parte de su cuerpo pueden generar otro individuo, por ejemplo, como las estrellas de mar. Y la bipartición también o también llamada fisión binaria, también es un tipo de reproducción asexual, por lo tanto tampoco sería una respuesta, y consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma. Tampoco es, entonces nos quedamos con la opción A, que es sexual, ya que necesitó de células sexuales. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Se los debo eso. Que es, en el ser humano se presentan dos tipos de reproducción sexual. A ver, ¿qué tipo de reproducción sexual existen? Pues bueno, déjenme, en el hombre no hay gemación. La gemación, si se dan cuenta, solamente la gemación es lo que habíamos visto antes, ¿no? De que si nosotros tuviéramos este proceso de reproducción asexual de gemación, pues de una parte de nuestro bracito de un brazo amputado podría generarse pues otro individuo, pero esto no ocurre, entonces no hay gemación. Eliminamos la A.
Y meiosis sí hay procesos meióticos y mitosis también. Entonces, aquellos que tengan estos dos, pues son las que nosotros tenemos, ¿no? Meiosis para las células sexuales, hay que recordar, y la mitosis para las células, pues el resto de las células se constituyen a nuestro cuerpo y a nuestros tejidos. Por otro lado, también está aquí la esporulación, y la esporulación pues también es un proceso de reproducción asexual que consiste en la liberación de esporas. Estas células pues están ahí inactivas hasta que lleguen las condiciones adecuadas para poder reproducirse, pero no es algo que nosotros tampoco hagamos, porque recuérdese, están diciendo del ser humano. Entonces nos quedamos solamente con, eliminamos todas las preguntas que tengan la gemación o esporulación, y pues ya nos queda la única respuesta viable, que es la C, que es mitosis y meiosis. Ahora hay que leerlo para ver si tiene congruencia. En el ser humano se presentan dos tipos de reproducción sexual: la mitosis, que permite crecer, y la meiosis, que permite reproducir sus gametos. Y bueno, tiene sentido. Vayámonos a otra pregunta de biología. Son cultivos que, gracias a los avances de la manipulación genética, son resistentes a heladas, suelos pobres y plagas. Además, producen frutos más grandes que resisten muchos días en el mercado sin deteriorarse. Bueno, pues analicemos cada una de las preguntas. Si te das cuenta, aquí te están hablando de una consecuencia de los avances de la manipulación genética, que pues hace que las plantas tengan todas estas características más resistentes. Y pues el A dice que son frutos orgánicos, y pues es todo lo contrario. Los productos orgánicos pues se caracterizan porque en su producción no hay uso de fertilizantes, químicos, pesticidas, herbicidas, hormonas o algún otro elemento transgénicos. Entonces, eso de entrada contradice todo lo que ahí en nuestra pregunta nos dicen. Entonces, la eliminamos. B, transgénicos, pues es algo semejante, ¿no? Bueno, pero en este caso sí hay. ¿Y qué son los transgénicos? Pues este sí podría ser, ¿no? Porque es justamente todo lo que es en contra, todo lo que no es orgánico. Ahí sí hay manipulación de algunas características genéticas para que haya modificaciones para mejorar sus características. Entonces suena a que B es la respuesta correcta. Pero analicemos, antes de adelantarnos, la C y la D. Bueno, la C dice que son sustentables, frutos sustentables, y no, pues recordemos aquella, por definición o intuición, la agricultura sustentable se basa en un sistema de producción donde se tenga la capacidad de mantener su productividad y rentabilidad. O sea, es sustentable. No suena a que vaya a ser nuestra respuesta correcta, ¿no? No tiene que ver nada con la manipulación genética. Bueno, tal vez sí, pero es como un cúmulo de características que puede ser pues una de que haya más resistencia a heladas y todo eso, pero no es únicamente eso, sino también pues una capacidad o ciertas características de productividad y rentabilidad que aquí no las están pidiendo. Y silvestres, pues recordemos que las frutas silvestres son aquellas bayas que se producen durante los meses de calor, como las zarzamoras, las moras y todo esto, pero no tiene nada que ver con algún tipo de manipulación genética. Entonces, por descarte, nosotros nos vamos con el inciso B, que es transgénicos. Aparte, suena a trans, como cambio, genéticos, gen, de genes, icos. Entonces, como que da la sensación de que es mejor dicho, la respuesta correcta. Y sigamos con las preguntas de biología. La siguiente pregunta dice: relaciona el nivel de organización biológica con su descripción. Y bueno, están los niveles de organización: 1, población; 2, ecosistema; y 3, comunidad. Antes de leer los incisos de la descripción para poder ver cuál de las respuestas es correcta, pues recordemos un poco de lo que es una población, un ecosistema y una comunidad. Definimos población como el conjunto de individuos. Voy a poner esta imagen para ayudarme. Este es un individuo. Esta es una población,
y es un conjunto de individuos de la misma especie, organismos similares que se cruzan entre sí dando descendencia fértil. Eso es importante. Una población da descendencia fértil que habita en un área determinada, ¿vale? Entonces es un conjunto de la misma especie y que es fértil. Una comunidad se define como las poblaciones de animales y plantas que ocupan un área determinada, es decir, es un conjunto de varias poblaciones, por ejemplo, la población de leones, la población de caracoles, la población de ratones y así sucesivamente. Ya cuando juntamos las características del ambiente, así como tomamos en cuenta los organismos bióticos y los organismos abióticos, como lo son que pues la calidad de suelo, el clima, pues ya constituimos lo que son ecosistemas, que son grandes extensiones de tierra con condiciones ambientales similares y comunidades vegetales características. Ya esto se le llama un ecosistema, ¿vale? Entonces está individuo, población, comunidad y luego ecosistema en niveles de organización ascendentes. Ya con esto en mente, pues analicemos un poco más las respuestas. Aquí dejemos donde no tapa nada nuestro dibujito. Dice el inciso A, unidad de interacción organismo-ambiente que resulta de la relación entre factores bióticos y abióticos. Pues aquel que tiene la relación entre factores bióticos y abióticos, es el ecosistema. Recuérdese que ahí ya interactúan pues la comunidad con los factores que son factores bióticos con los factores abióticos. Entonces el 2 iría con el A. Y entonces nos reduce a esta respuesta, nada más. Creo que desde ahí ya podemos descartar a las demás, pero sigamos leyendo un poco. El inciso B dice grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar o biótopo. Bueno, un grupo de poblaciones de diferentes especies es justamente lo que es una comunidad, ¿vale? Entonces relacionamos el B con el 3. Entonces sería 3B, que justamente pues coincide con este. Sigamos leyendo. El C dice que es un organismo que fisiológicamente es independiente de otro individuo. Pues eso es una definición justamente de individuo u otro, de cada uno de los individuos que conforman la población. Sin embargo, no está dentro de estos tres. Forma parte de ellos porque pues una población es un conjunto de individuos, pero no es la definición de ninguno de estos tres. Y entonces la C lo descartamos. Finalmente está grupo de organismos de la misma especie que habita en una área determinada y que puede entrecruzarse, pues eso es justamente lo que es una población, por lo tanto relacionamos el 1 con el D, que es justamente esto. Así que como coincide, pues nosotros podemos decir que el inciso C es la respuesta correcta. Vayámonos al siguiente ejercicio. En biología es el nivel de organización representado por una comunidad junto con los elementos no vivos que lo rodean. Pues nos suena a lo que ya hemos hablado antes. Y se dan cuenta, no puede ser una población, que es el inciso B, porque aquí no está considerando pues elementos no vivos que lo rodean. Tampoco es una especie, porque una especie es como un conjunto de no necesariamente que iba en un espacio determinado, sino el conjunto, una especie, por ejemplo, un gato, es un gato tanto aquí como en otro continente. Siguen siendo la misma especie, aunque no son una población, porque no comparten un mismo lugar, ¿vale? Aún así, no puede ser, no es un nivel de organización que represente a este inciso, porque no considera los agentes no vivos o ¿cómo se llama? Aquí. Bueno, es que quería esto para ver lo que es una biosfera. Y justamente una biosfera, que es la otra opción C, que esa sí podría ser considerada como una opción de respuesta, pues es el conjunto de estas tres capas, ¿no? La atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, pues se constituyen esto. Pero si te das cuenta de lo que ya viste, es un sistema formado por el conjunto de todos los seres vivos del planeta. O sea, si te das cuenta, un ecosistema puede ser un cachito de aquí, porque comparten un solo espacio, los mismos factores bióticos y abióticos, pero no, pero el conjunto de todos estos ecosistemas pues es la biosfera, pero es el conjunto de todos, ¿vale? No es solamente un solo ecosistema. Aquí en la biosfera pues llevan a cabo
colecciona todos los diferentes tipos de ecosistemas que hay. Entonces no podría ser eso que nosotros definimos en biología como un sistema de organización representado por una comunidad, porque la comunidad ya necesariamente está inmiscuido que interactúan en un mismo espacio. Y por lo tanto nos quedamos con lo que ya sabíamos que era la respuesta correcta, que era el ecosistema, porque ya lo habíamos visto previamente, ¿no? Que aquí conviven factores bióticos y abióticos, o comunidades con los factores abióticos. Sigamos con la siguiente pregunta, que ¿es el efecto negativo que se genera en los ecosistemas al elevar la concentración de CO2 en la atmósfera? Pues se te presentan las posibles respuestas. Analicemos cada una de ellas. Primero está la formación de lluvia ácida. Aquí te dejo un dibujito. Aquí encontré que la lluvia ácida, bueno, sabemos que la lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbono y productos derivados del petróleo que contengan azufre. Por lo tanto, no hay como tal un que sea directamente causa de la concentración de CO2 en la atmósfera, sino por esta combinación de gases de las industrias, ¿vale? Bueno, sigamos con el otro, el fenómeno del Niño. Y pues aquí te dejo dos imágenes para que me sigas. El fenómeno del Niño es una anomalía meteorológica que consiste en el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico a lo largo del Ecuador. Cuando se genera, pues, sobre todo en la parte de Sudamérica, produce una gran cantidad de inundaciones. Pero si te das cuenta, incluso más que la está muy lejos de lo que podría ser algo relacionado con la concentración de CO2 en la atmósfera. Y bueno, pues entonces el fenómeno del Niño no es. Sigamos con el siguiente, que es el deterioro de la capa de ozono. Y pues bueno, hay que recordar primero que la capa de ozono es una capa protectora natural que filtra el paso de los rayos solares UV y nos protege pues precisamente de ellos para que no nos hagan daño. Cuando esta capa de ozono pues ya sabemos que se está debilitando y algunas causas naturales que ayudan a que esto pase son las erupciones volcánicas, las corrientes de aire en la estratosfera, también están las bajas temperaturas, especialmente en el invierno. Esas son causas naturales. Y por otro lado también está pues el calentamiento global. O sea, esta opción D es una causa y efecto de la destrucción de la capa de ozono, ¿vale? Pero como al ser una causa y consecuencia, pues también no podemos tomarla como respuesta correcta al deterioro de la capa de ozono. Simplemente la alta concentración de CO2 en la atmósfera lo que hace es que se produzca un efecto llamado gas invernadero que provoca pues este efecto negativo y por lo tanto genera un aumento en la temperatura global, que es el calentamiento global. Por lo tanto, seleccionamos a esta última como la respuesta correcta, ¿vale? Entonces el calentamiento global pues es una causa y consecuencia del deterioro de la capa de ozono, pero la concentración de CO2 en la atmósfera lo que produce es este efecto invernadero que produce el calentamiento global, ¿vale? Hay que tener en cuenta bien esa diferencia. Sigamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los problemas ambientales que perjudican a los organismos y su comportamiento? Bueno, aquí, si te das cuenta, se te menciona lluvia ácida, bioremediación, eutrofización, reforestación, bioconservación y cambio climático. Aquí te están combinando algunos problemas ambientales con algunas cosas o prácticas que se pueden hacer para cambiar o revertir estas problemáticas ambientales. Por ejemplo, la lluvia ácida, ya vimos de la pregunta pasada, pues que es debido a esta combinación de gases producto de las fábricas. Entonces, este sí es un problema ambiental, este sí lo podemos tomar en cuenta, ¿vale? Perjudican a los organismos, ¿por qué? Porque la lluvia ácida genera un pH ácido que afecta a los tejidos vegetales y animales.
Luego está la bioremediación, la bioremediación. Esto no es un problema ambiental, de hecho es una forma de ayudar. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto con los lirios acuáticos, de que se metían lirios acuáticos a un, por ejemplo, laguito para que con ayuda de estos lirios se regenerara o se eliminaran contaminantes? Pues vean cómo esto es una forma de remediar estos problemas ambientales, pero no es un problema, sino un remedio. Entonces, este lo eliminamos, ¿no? Como una posible respuesta. La eutrofización, aquí voy a poner una imagen, es el proceso natural dada en ecosistemas acuáticos, por ejemplo en lagos, que es caracterizado por un aumento de la concentración de nutrientes como nitratos y fosfatos, con los siguientes cambios en la composición de la comunidad de los seres vivos. O sea, implica este aumento de nutrientes, implica un cambio en la composición de la comunidad de seres vivos. Por lo tanto, sí es un problema ambiental que se debe tomar en cuenta y por lo tanto sí es una posible opción de respuesta. Aquí no estoy tachando de que la bioremediación sea mala, sino más bien que no es una opción de respuesta, ¿vale? Al contrario, la bioremediación es buena, así como todos los que tache. No son problemas, sino son a lo que va a ayudar a que combatamos estos problemas. Luego está la reforestación. Y pues la reforestación pues está destinada a repoblar zonas deforestadas, ¿vale? Entonces es contrario a la deforestación, es precisamente cultivar para poder recuperar nuestros bosques. Entonces también es una solución, por lo tanto no es una posible respuesta. Y sigue la bioconservación. La bioconservación es la extensión de la vida útil de los elementos empleando diversas técnicas, por ejemplo, conservadores, diferentes cosas. Entonces, esto no tiene nada que ver con problemas ambientales, más bien, pues es una forma de extender la vida útil de los productos. Así es que esto lo tachamos y nos quedamos con el 6, que es el cambio climático, que sí, que sí es una problemática ambiental, pues modifica las condiciones a las que las especies se han adaptado y por lo tanto la opción correcta es aquel que tenga la opción 1, 3 y 6. Entonces lo tachamos, que corresponde al inciso B. Sigamos con la última pregunta, que ¿es un recurso natural renovable? Bueno, no es la última, todavía me faltan muchos, pero me emocioné. Es un recurso natural renovable. Primero recordemos que los recursos renovables son aquellos recursos naturales que se regeneran en un intervalo de tiempo igual o mayor al de su consumo. Aquí vemos, ¿no? Los renovables se renuevan, pues como ya lo mencioné, antes en procesos menores, de tal forma que su consumo, la velocidad de regeneración es mayor a la velocidad en la que se consumen. Por ejemplo, ahí están los peces, las plantas, la madera, las olas, el suelo. Y los no renovables, los recursos no renovables, en cambio, son aquellos recursos naturales cuya regeneración se da a un ritmo mucho más lento que su consumo, por lo que su cantidad es limitada. Es limitada porque va a tardar mucho tiempo en regenerarse. Nosotros lo consumimos a ritmo que es bastante mayor a su ritmo de regeneración, por lo tanto, pues es no renovable. Es el gas, carbón, aluminio o los metales, el petróleo, el gas natural, carbón mineral, algunos depósitos subterráneos de agua. Y bueno, entonces aquí sí vemos, los metales están dentro de los recursos no renovables, entonces tachamos el A. El petróleo va a tardar mucho en regenerarse, ¿no? En comparación con el ritmo que lo consumimos, entonces tampoco. El gas, pues también va a tardar mucho en regenerarse, si se dan cuenta, aquí está y pues no. Y la madera es un recurso renovable y es renovable, se regenera a una velocidad moderadamente razonable, siempre y cuando su explotación sea planeada. Así es que hay que tener mucho cuidado en cuidar a la madera, que es renovable y por lo tanto esta es nuestra opción correcta. La siguiente pregunta es: seleccione los elementos que interactuaron entre sí en la atmósfera primitiva, permitiendo el inicio de la evolución química. Y bueno, los posibles elementos son los siguientes: cobre, carbono, magnesio, nitrógeno, potasio, oxígeno e hidrógeno.
Y pues aquí tengo un esquema de los compuestos que formaban a la atmósfera primitiva. Si bien carecía de oxígeno O2 libre, este oxígeno estaba combinado con otros elementos formando moléculas complejas, por ejemplo el dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, H2O, amoníaco, NH3, hidrógeno, H2 y metano, CH4. Bueno, entonces vamos a ir eliminando uno a uno los elementos, ¿vale? El cobre no estaba presente, de aquí se puede ver que no estaba presente en la atmósfera primitiva, entonces lo podemos eliminar. Y con él, pues a las opciones que lo contemplan, ¿no? Que es el A y el B. Luego le sigue carbono. Si te das cuenta, el carbono sí estaba en forma de dióxido de carbono y también en metano, entonces sí es una opción viable. Entonces hasta ahorita siguen manteniendo estas dos. Luego está el magnesio. Aquí, si te das cuenta, no está, este elemento no está presente, por lo tanto lo podemos descartar. Sigue el nitrógeno. Bueno, de esta forma, pues ya la opción C también queda descartada. Ya sabemos que el inciso correcto es el D, pero sigamos viendo, ¿no? El nitrógeno, si te das cuenta, está en forma de amoníaco, entonces también estaba presente en esta atmósfera primitiva. El potasio no, así es que este lo desechamos. Si te das cuenta, tampoco lo toman en cuenta aquí en el inciso D. Sigue el oxígeno, que estaba pues en su forma de dióxido de carbono. Ya sabemos que el libre pues no estaba, ¿no? Ahí no, pero estaba en dióxido de carbono y en forma de agua. Entonces el oxígeno sí. Entonces aquí marcamos también. Y finalmente el hidrógeno, que estaba pues presente en forma de agua, hidrógeno, metano y amoníaco. Entonces ese también lo tomamos en cuenta y podemos corroborar así que el inciso correcto pues es el inciso D. Vayamos con la siguiente pregunta. La pregunta anterior, pues estas, pues sí, bien, aquí hay amoníaco y aquí hay metano. Entonces dice, ¿a qué teoría corresponde este postulado? A partir de la combinación de compuestos químicos, la vida surgió en la Tierra primitiva, originándose las biomoléculas que posteriormente formaron los primeros sistemas precelulares. Y bueno, vamos a analizar uno a uno. La teoría exobiótica nos dice o tiene la hipótesis de que la vida tiene un origen extraterrestre, ya sea que hayan llegado a través de bacterias extraterrestres o que hayan llegado a través, pues sí, de meteoritos. Pero eso es lo que la hipótesis de la esa teoría exobiológica. La teoría creacionista, pues, nos dice que fue creada por un ser superior. No voy a meter en cosas de religión, pues, pero eso nos dice. El inciso C es la biogénesis. Esta nos dice que los seres vivos se producen a través de otros seres vivos. Entonces, dice que tiene aquel principio según el cual la vida solamente se origina a través de una vida preexistente. O sea que alguien que tiene vida pues podrá generar algo con vida. La abiogénesis es una forma también de llamar la teoría biogenética a la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. Y dice que la vida surge al formarse las primeras moléculas orgánicas a partir de compuestos químicos en la Tierra. Y si te das cuenta por relación, pues nombra estos compuestos químicos, ¿no? La combinación de estos compuestos químicos. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta, ya que esta es de vida, pues que vino extraterrestre, es a través de un ente superior, y esta solamente nos dice que la vida viene de algo con vida. Entonces es la biogénesis la que nos dice esta combinación de compuestos químicos que hizo que la vida surgiera en la Tierra primitiva. Vayámonos a la siguiente pregunta. Ya vimos que es la teoría de la evolución. ¿De qué tipo? De Alexander Oparin establece que las moléculas inorgánicas simples como y aquí te tiene que completar dos compuestos, reaccionaron bajo la atmósfera energética de la Tierra primitiva y dieron origen a la materia orgánica. Bueno, aquí hay un tip, o sea, en primer lugar, la teoría de Oparin-Haldane, de Alexander Oparin,
fue la teoría quimiosintética, o sea, quimio o físico-química. Entonces, de primera mano ya desechamos esta de orgánica, biótica y primogenia y solamente nos quedamos con la química. Y como ya vimos, establece qué moléculas orgánicas simples como él, y aquí pues tendría que coincidir el metano y el amoníaco, y como ¿vale? Entonces este inciso D es la respuesta correcta. Vayámonos con la siguiente, que dice: evolutivamente las células son las células que son más primitivas que las células que. Bueno, aquí tenemos que analizar cada par de respuestas. La primera dice procariotes y eucariotes. Recuérdese que las células procariotes son de esta forma. No tienen núcleo, tienen su ADN pues aquí en su citoplasma, y su tipo de reproducción es por bipartición. En el caso de la célula eucariota, a grandes rasgos, pues tiene un núcleo, tiene pues organelos más complejos. Su ADN se encuentra aquí en su núcleo, tiene una membrana más compleja, una membrana plasmática más compleja, y su tipo de reproducción es por, bueno, si es una célula del cuerpo es por mitosis, o también si es un gameto pues por meiosis, ¿vale? Bueno, entonces aquí sabemos, nosotros intuitivamente sabemos que las células procariotas pues son más simples y por lo tanto pues dieron pie con el paso del tiempo a las células eucariotas. De hecho, en alguna teoría de Margulis, la teoría endosimbiótica, nos dice también que pues al principio organelos simples se fagocitaron o hicieron un tipo de relación simbiótica entre sí, de tal forma que fueron haciendo pues células más complejas. Entonces esta puede ser un tipo de una opción de respuesta correcta, ¿vale? La guardamos por lo tanto y nos vamos a analizar las siguientes: aeróbicas y anaeróbicas. Lo que nos dice las aeróbicas y anaeróbicas es que una requieren oxígeno para producir energía, que son las aeróbicas, y las anaeróbicas no. Pero intuitivamente las anaeróbicas pues fueron antes que las aeróbicas porque son más simples. Entonces aquí el orden, si fuera el correcto, estarían invertidos. Así es que esta, en primer lugar, no nos suena a que esté relacionada con células primitivas, porque ambas son pues un tipo de células, ambas, o sea, las células eucariotas pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, o sea, no hay un indicio claro de que esta puede ser la respuesta correcta. Y aparte del orden pues está cambiado. Luego sigue las autótrofas y las heterótrofas. Las autótrofas, recuerda que los seres autótrofos son aquellos capaces de producir su propio alimento, mientras que los heterótrofos pues dependen de seres autótrofos, de pues consumirlos para obtener su alimento. Entonces no suena a que pueda ser un tipo de clasificación para que unas sean más antiguas que las otras, ¿no? Porque de hecho las autótrofas, por ejemplo, están muy relacionadas con la vida vegetal y las heterótrofas con la vida animal. Por ejemplo, ¿no? En esta pirámide de depredadores y cosas así, pues estos se podrían clasificar a grosso modo así. Podríamos poner un ejemplo. Y las dos células, las vegetales y las animales, pues están dentro de las células eucariotas, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, como no se ve como una relación clara. Y finalmente están las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Las fotosintéticas son aquellos capaces de capturar energía solar y usarla para producir compuestos orgánicos, mientras que los quimiosintéticas pues usan la energía liberada por las reacciones químicas en lugar de la energía de la luz solar para pues obtener la energía que requieren. Entonces tampoco se ve que tenga un indicio claro de qué es una o qué es otra. De hecho, las dos, podríamos poner un ejemplo de bacterias quimiosintéticas y de bacterias o de organismos fotosintéticos. Ambos son del tipo protozoario, entonces procariote, mejor dicho. Entonces no hay como una relación clara. Entonces nos quedamos con la única opción que suena viable, que es procariotas y eucariotas, y que efectivamente
Según las teorías más recientes, como la teoría endosimbiótica de Margulis, pues las células procariotas fueron antes que las células eucariotas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la teoría de Oparin? En la teoría de Oparin los coacervados se interpretan como, y pues aquí hay que recordar que los coacervados, según Oparin, son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas. Estas dieron origen a las formas precelulares que antecedieron a los seres vivos. Entonces, pues suena a que es el inciso A, ya que son los precursores de los primeros organismos. No son partículas orgánicas vivas, ni cadenas de ácidos nucleicos, ni organismos fotosintetizadores. Son sistemas coloides, constituidos por moléculas diversas que dieron origen a los organismos o las formas precelulares que antecedieron a los seres vivos. Por lo tanto, la A es la opción correcta. Y bueno, listo, hemos terminado la parte de biología. Espero te haya gustado y servido este video. No se te olvide suscribirte al canal de Math2Me Prime y dejarnos tus comentarios y likes. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.